Amada Iglesia en Cristo, nuevamente me da gusto saludarles y como siempre, hermanos, con esperanza de que ustedes puedan recibir la porción de cada día, la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este día, porque Él tiene siempre cuidado de su pueblo. Gloria al Señor, hermanos, les mando un saludo. Gracias por permitirme entrar a sus casas, porque cada día, sí, la vida de Cristo redunda más en bendiciones hacia nuestra vida. De mi parte, hermanos, siéntanse bendecidos. Para mí es un privilegio, hermanos, que me den oportunidad de entrar en sus casas. Pero también, hermanos, ustedes reciben la bendición. Porque, hermanos, yo solamente soy un siervo de ustedes, pero ustedes son los que han tenido buena disposición, buena actitud para entrar a tener mayor comunión con el Señor. Así que damos gracias a Dios porque hoy es el día del Señor, hoy es el día de tener comunión con Él. Realmente son todos los días, pero hay días especiales. Dios determinó dedicar un día especialmente para Él. Gloria al Señor, así que siéntanse bendecidos, siéntanse hermanos cómodos y vamos a continuar con aquellas palabras que iniciamos hace unos días. Gloria al Señor. Hemos estado hablando acerca del misterio de la piedad que nos refiere a nuestro amado y Señor Jesucristo. Así que damos gracias a Dios porque hemos estado caminando de manera ininterrumpida sobre 7 aspectos, de los cuales no los voy a mencionar, ustedes ya los conocen, hermanos, pero hemos avanzado en el aspecto 5, en donde la palabra dice que ha sido predicada a los gentiles, ¿sí? En donde aparece ahí en Timoteo, Gloria al Señor, capítulo 3, versículo 16. Vamos a verlo, ¿sí? Bueno, vamos a verlo. Es Primera de Timoteo, capítulo 3, 16, ¿sí? Primera de Timoteo 3:16 y dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios, ahí está, Cristo es Dios, fue manifestado en carne, vemos su humanidad, vemos su divinidad primero y luego vemos su humanidad. Fue manifestado en carne, después justificado en el Espíritu, punto 3, ¿sí? Visto en los ángeles, punto 4, predicado a los gentiles, punto 5, creído en el mundo, punto 6, y recibido arriba en gloria. Son 7 aspectos que hemos estado avanzando poco a poco y damos gracias a Dios porque siempre su palabra redunda en bendiciones. Así que van 5 aspectos, hoy vamos a continuar. Habíamos hablado sobre la primera parte de la Gran Comisión. Gloria al Señor. Y bueno, habíamos dicho que en la Gran Comisión hay 2 citas sumamente importantes cuando Jesucristo da sobre la Gran Comisión. La podemos ver en el libro de Mateo y también en el libro de Marcos. Pero aunque los dos tratan sobre la Gran Comisión, lo que Jesucristo ordenó que tenían que hacer sus apóstoles, ¿sí? El apóstol Mateo, ¿sí? Lo pone de manera muy diferente a como lo pone Marcos. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando, la Gran Comisión que menciona Mateo, y hoy vamos a hablar la Gran Comisión que se menciona en Marcos. Sí, es una misma cosa, pero cada uno de los autores lo pone de manera diferente. Así que hoy vamos a hablar, sí, el aspecto de lo que dice en el libro de Marcos. Gloria al Señor. Solamente voy a hacer como una reseña lo que dice el libro de Mateo. Ahí en Mateo capítulo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y cosa que dudaban es porque Jesucristo había resucitado. Y algunos de ellos, aunque habían caminado 3 años y medio con Jesucristo, dice que algunos dudaban si Él había resucitado. Pero otros dicen que le adoraron, así que hay una contradicción entre ellos, ¿no? Unos le adoran, le reconocen que había resucitado, pero otros no. Aquí no se menciona quiénes son los que dudaron, pero bueno, aquí están mencionados. Y bueno, el punto 18, el versículo 18 es sumamente importante porque dice, y Jesús, dice, 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, observen, hermanos, esta es la Gran Comisión que menciona el libro de Mateo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes observan, hermanos, aquí lo vamos a ver más tarde, la diferencia con Marcos, pero si vemos aquí, hermanos, se mencionan, sí, los 4 ovnis que se le mencionan, ¿sí? Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es el eterno. Por ejemplo, cuando se menciona toda potestad, es decir, hermanos, Él tiene dominio sobre todas las cosas. ¿Qué decir, hermanos? Que Él es el soberano, Él es el todo. Él tiene autoridad, tiene dominio sobre los cielos, sobre la tierra, sobre el mar y sobre todo lo que hay, hermanos. Dice, toda potestad. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Está hablando, hermanos, de su omnipresencia. Y cuando dice omnipresencia es que Él está en todos lados. Así que Él está con nosotros, está con nosotros, sí, en África, Él está en Europa y está en todos los rincones del mundo. ¿Por qué? Porque uno de sus atributos, hermanos, es su omnipresencia. Su omnipresencia nos dice que Él está en todos lados, en todo lugar. Nada, hermanos, Él no puede, hermanos, no hay limitaciones en espacio, en tiempo. Él es todo y Él está en todos lugares. Y luego dice también, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí vemos ahora, hermanos, su omnisciencia. Es decir, hermanos, Él lo sabe todo. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe, hermanos, cada uno de nuestros detalles. Sabe cuando le hemos fallado. Sabe también cuando le hemos adorado. Él sabe, hermanos, cuando nacimos y también sabe cuándo hemos de partir en esta tierra. Y aquí, hermanos, nos está hablando de su omnisciencia. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Nada, absolutamente nada, está velado para Él. Él es soberano de todo. Todo el conocimiento Él lo tiene, hermanos, y nosotros no nos podemos esconder de Él. Ni podemos ignorar, hermanos, Él conoce todo nuestro caminar. Gloria al Señor. Y también en la Escritura, aquí en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enseñaros que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice todos los días, es decir, hermanos, Él es eterno. En otras palabras, hermanos, cuando dice que Él es eterno, en otras palabras, hermanos, Él está sobre el tiempo. Hermanos, el tiempo es lo que a nosotros nos determina, pero a Él no lo determina el tiempo. Hermanos, nosotros, los humanos, los animales, la tierra, el universo, todo está supeditado al tiempo y al espacio. Hermanos, pero cuando hablamos de tiempo, nosotros, cuando se refiere el tiempo hacia la humanidad, hacia los animales, hacia nosotros, hermanos, se menciona como el cronos. Cronos es tiempo en el griego, pero cuando se habla del tiempo en referencia a Dios y a Jesucristo, hermanos, se está refiriendo al kairos. Kairos, es decir, hermanos, es un tiempo en el cual, hermanos, nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial están por arriba de esas circunstancias. Es decir, hermanos, ellos tienen el tiempo en sus manos. Ellos son los que controlan los tiempos, pero nosotros somos los que estamos inmersos en ese tiempo. Él es Kairos y nosotros somos Cronos. Así que Dios es soberano de todos. Bueno, pues eso fue lo que vimos la semana pasada. Vimos que Mateo, cuando se menciona sobre la Gran Comisión, se están mencionando sobre estos 4 aspectos, ¿sí? Esos 4 atributos de Dios. Él es Dios omnipotente, Él es Dios omnipresente, Él es Dios omnisciente y Él es eterno. Gloria al Señor. Son 4 características intrínsecas acerca de
el de nuestro amado Jesucristo y también de Dios Padre. Eso es lo que habíamos estudiado la semana pasada. Gloria al Señor. Y bueno, esos cuatro cosas, hermanos, hermanos, es lo que lo que habíamos visto en la semana pasada. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es, hermanos? Si nosotros ahora nos remontamos a Mateo capítulo 16, vamos a leerlo para poder tener claridad acerca de lo que hemos estado estudiando. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 14. Amén. Marcos 16, 14. Gloria al Señor. Dice, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. Observen, hermanos, como en Mateo dice que dudaban, y aquí, hermanos, está acentuando que habían tenido incredulidad. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque él se les apareció a los 11, es decir, estaban los 11 apóstoles y no estaba ahí Marcos. Recuerden que Marcos dudó, ¿sí? Cuando le dijeron a Jesús, ¿sí? Le dijeron que Jesucristo había resucitado, él dudó. Por eso están mencionando a los 11. Dice, bueno, si yo no le viere, ¿sí? Y no metiere mi dedo en uno de sus costados, de sus heridas, no creeré. Entonces aquí no está Marcos. Dice, entonces hay incredulidad. Dice, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les había visto resucitar. Y les dijo, observen, hermanos, la gran diferencia que se menciona con Mateo. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es sumamente importante considerar esto, hermanos. Observen, Cristo Jesús ya no estaba aquí, hermanos, era la última despedida con sus apóstoles. Cristo Jesús estaba apareciendo a los 12 apóstoles finalmente, se les iba a aparecer a los 12 apóstoles, a más de 500 personas, ¿sí? Y a otros más, y también a Pedro, ¿sí? Perdón, y también a Juan, y también a Pablo se les apareció. ¿Por qué, hermanos? Porque era sumamente importante que la iglesia, hermanos, pudiera constatar los apóstoles. Ellos que iban a ser los que iban a llevar las buenas nuevas, tienen ellos que cerciorarse de su fe, y Jesucristo le estaba dando esa razón. Por eso se les apareció a ellos. Y cuando se apareció, hermanos, él ya se iba, ya no iba a estar con nosotros. Por eso es que los 4 evangelios nos hablan del ministerio, hermanos, de Jesucristo aquí en la tierra. Pero ya en el libro de los Hechos, prácticamente ya no aparece Jesucristo. Entonces, en el libro de los Hechos se va a dar el nacimiento de la iglesia, se va a dar, hermanos, la constitución de la iglesia, y vamos a ver a los apóstoles ahora que van a empezar su labor misionera, su labor, hermanos, apostólica. Van a empezar a levantar iglesias, y otros más se van a unir con ellos. Pues va a estar ahí Bernabé, va a estar Silas, va a estar Timoteo, va a estar tantos más, ¿sí? Compañeros en el ministerio de Pablo y de los apóstoles, ¿sí? Y también va a estar Pedro y Juan levantando otras iglesias en todos los rincones. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que se cumple la palabra que había dicho Jesucristo: ir y predicar el evangelio, ¿sí? A toda criatura. Y luego dice también, hermanos, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observen, la iglesia, hermanos, el nacimiento de la iglesia, sí, se pusieron, hermanos, los fundamentos en Jerusalén, porque Jesucristo fue el que fundamentó la iglesia en Jerusalén. Y poco a poco, hermanos, fueron los apóstoles, hermanos, que llevaron esa semilla. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, hermanos, es como una granada, que poco a poco, hermanos, el evangelio se va expandiendo, expandiendo, hasta finalmente nos ha llegado a nuestros días, en el siglo XXI, en nuestras casas. Hermanos, a través, hermanos, de los medios electrónicos. Pero el evangelio nunca ha terminado. Cada vez hay más cristianos, hay más discípulos, hay más hombres de Dios que empiezan a evangelizar a todos los rincones de la tierra. Bueno, entonces dice, y les dijo, id por todo el mundo,
y predicar el evangelio a toda criatura. Imagínense, hermanos, esta promesa que yo le estaba diciendo, esta orden que yo le estaba diciendo a los apóstoles. Tienen que ir y predicar en todos los rincones del mundo. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay dos condiciones para ser salvos. Dice el que cree y ser bautizado. En otras palabras, son dos requisitos mínimos para ser dentro de los hijos de Dios. Primeramente, creer en Jesucristo que murió en la cruz por nosotros, y luego ser bautizados, es decir, sumergir. Cuando hablamos de bautizar es sumergir en agua, no es por aspersión como en la iglesia católica se está haciendo. Nada más se le echa agua disque bendita en la cabeza a la persona y ya están bautizados. No, hermanos. Bautizo significa sumergir en un líquido. Así que aquí se está cumpliendo realmente la palabra. Dice, el que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Observen, hermanos, esto no se menciona en el libro de Mateo, capítulo 28, en la Gran Comisión. ¿Sí? En Mateo capítulo 28, se menciona algo totalmente diferente, los 4 ovnis de Dios. Pero aquí no se menciona nada de esto, de los ovnis de Dios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán, 2, hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes. Y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, ahí están los 2 puntos que faltaban. Es decir, hermanos, y después les habló y fue recibido arriba en el cielo. Desafió, hermanos, el peso, la gravedad, y se sentó a la diestra de Dios. Fue glorificado. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Observen, hermanos, cuando Jesucristo le estaba dando las órdenes, en Mateo vemos que Él tiene los 4 ovnis. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, hermanos, y Él es eterno. Eso, hermanos, Dios se lo iba a dar ahora en su calidad. Es decir, los apóstoles iban a creer en Él, en Cristo Jesús, porque Él tenía esas 4 cualidades. Pero ahora Jesucristo le estaba dando medios, poderes espirituales para que evangelizaran a la gente. Dice, aquí están los 4 puntos. Dice, hermanos, en mi nombre, es decir, ¿en quién? Ellos no iban con el nombre suyo. No iban porque ellos fueran muy chuchos cuereros, como dicen. No porque ellos fueran muy capaces, sino que eran enviados por Cristo Jesús a predicar en las casas, en las plazas, en los mercados, en las calles, en todos lados. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos autoridad sobre los demonios. Hablarán nuevas lenguas. Ustedes han visto que hay hermanos que hablan en lenguas. Bueno, estas lenguas no son humanas. Y por tanto, al no ser humanas, no se pueden entender, porque son inentendibles. Hermanos, lo que está hablando no es la persona, sino que es, hermanos, nuestro espíritu que está dentro de nosotros. Nosotros tenemos mente, tenemos sentimientos y tenemos, hermanos, un cuerpo, gloria al Señor. Entonces somos un ser trino. Pero el espíritu, hermanos, está más arriba de nuestra mente, más arriba de nuestros sentimientos y más arriba de nuestra voluntad. Eso solamente, hermanos, para que entiendas bien claramente. El espíritu que tenemos es el único que nos podemos conectar nosotros con Dios. Yo cuando hablo con los hermanos, no hablo en el espíritu, hablo con la mente, en el entendimiento. Hermano, la gente me entiende y yo les entiendo. Así que no soy yo en mi espíritu, sino que es José María, hermanos, hablando a la gente en su alma, en sus emociones, en sus sentimientos. Cuando ven que yo me río,
hermanos, que estoy expresando un sentimiento. Cuando ven que yo me aflijo por una muerte de alguien, o cuando pasa algo, hermanos, bueno, eso es expresiones de mi naturaleza humana. Pero, hermanos, la única forma que el humano tiene para conectarse con Dios es a través de nuestro espíritu. Entonces, Dios, hermanos, entonces mi espíritu toma mi mente, hermanos, entonces es cuando yo empiezo a orar en lenguas. Pero te das cuenta, no, nadie me entiende, ni yo mismo me puedo entender. ¿Por qué? Porque dice que son lenguas angelicales, son lenguas celestiales. Yo no las entiendo, porque, hermanos, es mi espíritu que tiene un contacto directo con el Padre Celestial. Mi espíritu se entiende con el Espíritu de Dios. Por eso dice aquí, hermano. Entonces, si te das cuenta, Dios te está dando una capacidad, hermanos, de hablar en lenguas. Eso solamente es hablar con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Es el único medio que nos conecta con nuestro Padre. Gloria al Señor. Entonces, si te das cuenta, Dios te está dando una capacidad para que tú tengas una mayor comunión con Él, para que tú puedas tener una mayor relación directa y puedas hacer milagros en Cristo Jesús a través de sus habilidades que Dios te está poniendo en ti. Y luego dice, y tomarán en las manos serpientes, ¿sí? Hermanos, cuando habla de serpientes es que Dios nos está dando autoridad sobre el reino animal. Dice que tomarán en sus manos serpientes. Bueno, hay algunos que huyen de las serpientes. Ustedes recuerdan el caso de Pablo. Hermano, cuando Pablo estaba en la isla de Malta, cuando el barco, hermanos, empezó a bambolear y se hundió, ellos corrieron y se alojaron. Hermanos, llegaron a la isla de Malta y estaban haciendo como una hoguera, hermanos, y estaban echando ramas en una hoguera para calentarse. Pero llegó el momento en que Pablo tomó una rama y cuando la tomó, una serpiente, hermanos, le picó. Y era una serpiente mortal. Era una serpiente, hermanos, que prometía la muerte instantánea. Porque todos los nativos de ese lugar habían dicho que aquellos que la serpiente picara, ese tipo de serpiente picara a esas personas, ellos morían inmediatamente. Pues Pablo, hermanos, no murió. Y los nativos, al verlo, quedaron pasmados. Digo, la verdad que se va a morir. Pero Pablo no se murió. ¿Por qué, hermano? No porque Pablo sea un hombre superdotado. Hermanos, no, porque Dios había capacitado a Pablo, hermanos, aquí dice la promesa, dice, si tomarán en sus manos serpientes, gloria al Señor. Así que Pablo, te voy a decir algo importante, hermanos. Fíjate, cuando Cristo Jesús comisionó a los 12 apóstoles a la hora del ministerio, a evangelizar, a ir por todos los rincones del mundo, a predicar el evangelio, ¿sabes algo importante? Sumamente importante. Los apóstoles se habían convertido invencibles porque iban en el nombre de Dios. Los apóstoles se habían hecho invencibles porque estaban, hermanos, siendo guiados por el Espíritu Santo. Cristo Jesús los había encomendado. Así que, hermanos, tenían las cartas. Ellos eran embajadores del evangelio. Mira, hermanos, qué cosa tan bonita que Dios te use a ti, hermana. Tú que me estás viendo, hermanita. Yo te estoy viendo aquí en las fotos. Pero, hermana, ¿qué sería un privilegio que tú le sirvieras a Dios? ¿Sabes qué? Si tú le vas a servir a Dios, tú le puedes decir, ay, hermano, pero si no sé ni hablar, si yo no sé la palabra de Dios, si yo no sé escribir, si yo no sé... Mira, hermanita, tú crees en Dios. Dios te va a preparar, te va a entrenar, te va a capacitar y luego te va a mandar a la obra. Hermanos, y tú no vas en ti mismo. Lo que Dios quiere es que tú te vacíes de ti mismo. Hermanos, tú vas a ir no en tu habilidad, no en tu talento, no en tu erudición, en nada de eso. Lo que va a hacer Dios es que Dios te va a usar si tú eres accesible a Él. Hermana, el evangelio es para todos. Hay algunos que han pensado, hermanos, que el ministerio, hermanos, solamente es para los hombres. Mi hermano, hay mujeres que le han puesto
ejemplo a muchos hombres. ¿Sabes qué? Las mujeres son muy fieles, son muy estables y los hombres no son así en muchos casos. Así que, hermanita, tú tienes potencial para evangelizar. Y si tú, hermano, decides en tu voluntad, Dios te va a dar a ti las habilidades, lo mismo como le está dando las habilidades a los apóstoles. Y dice, serpientes, ahora dice, y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Bueno, en los animales es que Dios les estaba dando a los apóstoles autoridad sobre el reino animal. Ahora aquí dice, y si bebiesen cosa mortífera, es como veneno. ¿Sabes qué? Eso es dominio sobre el reino químico. Gloria al Señor. Dominio sobre el reino químico. Es decir, hermanos, te pueden envenenar, pero si tú vas en representación de Dios, hermanos, ese veneno se va a hacer como agua. Hermanos, hasta te va a saciar la sed. ¿Por qué, hermanos? Porque tú vas como embajador, como representante de Dios. Hermanos, y Dios te va a bendecir. Así que ese es dominio sobre el reino químico. Tienes dominio, observa, hemos mencionado 5 aspectos de autoridad que Dios te está dando. Hemos mencionado, ¿sí? Dice, que Él nos va a poner a nosotros autoridad sobre los demonios. ¿Sí? Autoridad sobre hablar en lenguas. Autoridad sobre el reino animal. Autoridad sobre el reino químico. Y luego dice ahora, sí, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora vemos un quinto aspecto, dominio sobre la enfermedad. Mira, hermanos, yo he visto cómo muchos hermanos han orado por gente que tiene cáncer. Y tú sabes que el cáncer es una enfermedad fulminante. ¿Sabes cuándo se apaga el cáncer? Cuando se apaga la vida de la persona. Pero hermanos, yo también he visto cómo muchos ministros han orado por pacientes que tienen cáncer y Dios los ha levantado. Ese es dominio sobre el reino de la enfermedad. Y luego dice, hermanos, ¿y ya se acabaron? No, hermanos, hay más sorpresas. Hay más sorpresas que vamos a mencionar. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba. Es decir, hermanos, está hablando dominio sobre el espacio. Hermanos, sobre la gravedad. Cristo Jesús se levantó. Hermanos, Él había resucitado. Y dice la Escritura que Él resucitó en cuerpo. De tal manera que los apóstoles lo podían tocar, lo podían sentir. Hermanos, Él era un cuerpo glorificado. Pero Él estaba, así que el cuerpo tenía un peso. Pero dice la Escritura, hermanos, dice que fue recibido arriba en gloria, que Él se levantó, después de estar con los 12 apóstoles, hermanos, dice que Él se levantó y dice que los apóstoles le vieron subirse. Así que Él estaba desafiando, hermanos, toda esta gravedad. Así que, hermano, dice, hermano, yo no lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Te voy a poner solamente un ejemplo en donde lo podemos ver en la Escritura. Lo podemos ver, hermanos, en Tomás, perdón, en el evangelista el evangelista, el que fue con el eunuco, el que fue con el eunuco, no me acuerdo su nombre, hermanos, que fue traspuesto de un lado a otro lado. Y luego dice también, dice, y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dominio qué, hermanos? Sobre el reino angélico o sobre el reino celestial. Así que, si tú te das cuenta, hermanos, cuando Jesucristo llamó a los apóstoles, también les dio autoridad. Así que, hermanos, si Dios te manda a ti a predicar el evangelio, muchas veces podemos tener miedo o tenemos inseguridad. Ay, ¿qué le voy a decir? Sí, pero si yo no sé la Biblia. Mira, hermanos, no es necesario que tú seas un doctor en teología. Hermanos, tú cuenta de tu corazón lo que Dios ha hecho en ti. Cómo tú eras antes y cómo Dios te ha transformado. Cómo Dios te ha cambiado en tu vida. Cuéntales tu ministerio, tu testimonio, perdón. Hermanos, cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho por ti
Y eso es suficiente, hermanos. Y con el tiempo tú vas a ir leyendo y aprendiendo y vas a empezar a conocer y a manejar la Biblia muy bien. Y Dios, hermanos, va a ir obrando cada vez más en ti para que tú sigas trabajando en ello. Así que gloria al cielo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí estamos viendo, hermanos, que la gran comisión es que nos menciona Marcos es muy diferente a la que menciona Mateo. Mateo nos habla de los 4 ovnis de Dios, gloria al Señor. Pero aquí en Marcos nos está hablando dominio sobre 7 reinos. Y esos 7 reinos, hermanos, ya llevamos media hora, hermanos, y no he empezado. Esos 7 reinos los vamos a ir viendo cada uno, gloria al Señor, ¿sí? Así que, hermanos, los apóstoles son embajadores, hermanos. Ya no iba, aquí, hermanos, ya no iba a estar Cristo Jesús, Él ya se fue. Ya, hermanos, ya resucitó y regresó a la presencia de Dios. Pero ahora, hermanos, ahora la chamba la van a sacar los apóstoles. Hermanos, y ellos van a ir con mucho poder, con mucha autoridad, con mucho dominio y señorío, hermanos, de parte de Cristo Jesús. Así que vamos a ver algo sumamente importante. Por ejemplo, miren, hermanos, en el libro de los Hechos, hermanos, se muestra la persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano. En ese entonces, Jerusalén era un protectorado, ¿sí? Era como un gobierno romano establecido en Jerusalén. Entonces, Jerusalén, hermanos, estaba controlada por el Imperio Romano. Y los romanos, como dicen, hermanos, odiaban con mucho odio jarocho, como dicen, odio jarocho a los cristianos. Así que empieza la corretiza. Y lo que hacen los cristianos, hermanos, bueno, se salen de Jerusalén, porque en Jerusalén se recuerdan que a donde iba Jesucristo, mucha gente iba. Hermanos, Jesucristo jalaba por amontón a la gente. Hermanos, Él iba haciendo milagros y la gente se amontonaba para ser sana. Hermanos, para escuchar las prédicas de Él, ellos quedaban maravillados. Hermanos, las parábolas, hermanos, los testimonios, las enseñanzas, hermanos, algo había en Cristo Jesús que la gente iba atrás de Él. De tal manera, hermanos, que a donde Él iba, miles de gentes estaban ahí. Pero cuando Jesucristo murió, hermanos, y empezó la persecución de los cristianos, pues ahora sí como dicen, patitas para cuando las quiero, córrele a salvar el pellejo. Pero, hermanos, lo que pasó es que los cristianos que habían sido convertidos en Cristo Jesús, en la iglesia de Jerusalén, hermanos, al salir llevaron la semillita para empezar a hablarle a la gente, ahora se establecían el evangelio. Gloria al Señor. Así que todo el evangelio, hermanos, se diseminó por todas las regiones de Asia. Hermano, empezó en Corintio, en Gálatas, en Éfeso, en Tesalónica, en Berea, ¿sí? Hermanos, en Asia Menor, en todos los lugares. Hermanos, y poco a poco, eso fue en Asia Menor. Pero luego recuerden, hermanos, que Pablo, ya en tiempo de Pablo, hermanos, ya no quería pisar esas tierras. ¿Por qué? Porque ya eran, hermanos, eran lugares, hermanos, donde el evangelio ya se había dado. Entonces, por consiguiente, hermanos, Pablo estaba predicando en lugares más lejanos. Entonces resulta que Pablo pensaba ir a un lugar, pero de momento él tuvo una visión, un sueño. Dice que un hombre le estaba diciendo, un hombre ¿cómo se llama? Allá de Grecia, ¿cómo se llama? Un hombre donde son las regiones de Filipos y de Tesalónica, ¿sí? De Macedonia. Un hombre de Macedonia tuvo una visión, Pablo, que un hombre le estaba, hermanos, como diciendo, bien, pasa a visitarnos, pasa a vernos. Si se dan cuenta, hermanos, era Macedonia. Y Macedonia eran las puertas de Europa, hermanos, a través de Grecia. ¿Qué está diciendo eso, hermanos? Que ahora el evangelio iba a dar un paso enorme hermanos, de dimensiones inalcanzables. El evangelio ya no se iba a quedar en Asia, sino que ahora iba a pasar hasta
hasta Grecia. Y de Grecia, hermanos, al mundo europeo. Y de Europa, hermanos, iba a emigrar a África, América Latina, a América del Norte, hermanos, a Oceanía, hermanos, de tal manera que los 5 continentes que hay en el mundo se iba a llenar de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Así que, hermanos, Cristo Jesús les había dejado ya la semilla, les había dejado las instrucciones, les había dejado ya las órdenes de cómo tenía que hacerse el Evangelio. Y además, hermanos, los estaba capacitando para ese entrenamiento. Fueron 3 años y medio que estuvieron los apóstoles junto a Jesucristo. Aprendieron su forma de ser, aprendieron su caminar, aprendieron su testimonio, aprendieron sus enseñanzas, su vida, todo aprendieron, hermanos. Ahora ellos ya no eran unos neófitos, ya no eran ignorantes, ahora ellos iban a ser los embajadores, los representantes de Cristo Jesús. Pues eran los cristianitos. Eso es, hermanos, el nacimiento de la iglesia, hermanos, en todo el mundo. De tal manera que con la muerte de Esteban, ustedes recuerdan, ahí creo que está en Hechos capítulo 8 o 9, en 8 creo que está, con la muerte de Esteban, hermanos, fue el primer, de los primeros mártires. Hermanos, bueno, vieron la muerte de Esteban, que era cristiano, sí, que fue muerto a pedradas. Hermanos, entonces todos corriendo, patitas para cuando las quiero. Entonces todos salieron y se establecieron en varios lugares. Y sabes que muchos de ellos abrieron sus casas. Abrieron sus casas. Abrieron sus casas con la esperanza de recibir el Evangelio. Hermanos, y a veces, hermanos, hubo oposiciones, pero siempre, hermanos, Dios iba avanzando, avanzando. El Evangelio se iba diseminando, ¿sabes qué, hermanos? Hasta hoy en nuestros días. Hermanos, el Evangelio, tú estás sentado, yo estoy sentado. Estamos recibiendo la palabra del Señor. Hermanos, tú no tuviste que sufrir. Tú no tuviste que ser asalariado, ¿sí? Cortado por la mitad como fue Isaías, ¿sí? Tú no fuiste colgado de cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Tú no moriste decapitado como otros apóstoles, ¿sí? Tú no moriste, hermanos, atravesado con espadas. Hoy, hermanos, estás recibiendo el Evangelio desde tu casa. ¿Por qué? Porque muchos mártires en el Evangelio pagaron para que ahora tú fueras evangelizado. Gloria al Señor. Así que el Evangelio empezó, hermanos, a crecer y a diseminarse, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver al menos un punto porque ya se me acabó el tiempo. Un punto dice el primer punto: en mi nombre echarán fuera demonios. Autoridad sobre los demonios. Vamos a verlo aquí en en Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones. Es decir, hermano, dice, os doy potestad. Cristo Jesús es la voz de Cristo Jesús, ¿sí? La está escribiendo Lucas. Dice, doy potestad, es decir, doy autoridad, doy dominio, doy poder. Te doy poder para que en mi nombre puedas hollar serpientes y escorpiones. Hermanos, cuando estás diciendo eso, hermanos, sí, es que no debemos temer a los animales. Hermanos, amamos a los animales. Es nuestra condición. Pero si se te presenta un felino, hermanos, un tigre, hermanos, sabes que es una creación de Dios. Pero lo importante aquí que se está acentuando es que dice la Escritura que Dios nos dio autoridad, ¿sí? Dice, he aquí yo doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada en ningún modo os dañará. Es decir, hermanos, tenemos autoridad sobre los demonios. Que quede claro, tenemos autoridad sobre los demonios. Hermanos, Dios me ha permitido en pocas ocasiones liberar gente que ha estado muy enchamucada. Hermanos, cuando yo oro por ellos, no es que yo tenga el mérito. Lo que está pasando es que la gracia de Dios que viene sobre mí
Hermanos, yo echo fuera los demonios, pero no es José María. ¿Ustedes recuerdan aquella ocasión, hermanos, de Cristo Jesús, cuando echaba fuera los demonios? Pues vamos a ver sobre ese caso. En el libro de Mateo capítulo 8, versículo 28 en adelante, dice, y cuando él llegó a la otra ribera, a la región de los Gergesenos, vieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Observen, hermanos, eran dos personas que estaban totalmente poseídas por el diablo, estaban ellos esclavizados. Dice en otras citas, hermanos, que ellos muchas veces se hacían llagas, hermanos, se golpeaban, hermanos. Bueno, es que el diablo había tomado el alma de esas personas. Y dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Si ustedes observan aquí, es algo sumamente importante. Los demonios estaban teniendo claridad que Cristo Jesús tenía poder, tenía autoridad. Así que de tal manera, hermanos, ellos no se pusieron a ver y a considerar quién era Jesús. Ellos dijeron aquí claramente, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? En otras palabras, Él era Dios mismo, ¿sí? Él era Dios mismo y Él tenía autoridad para reprimir a los demonios. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y lejos de ellos estaba paciendo un hato de muchos puercos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de puercos. Bueno, ¿has escuchado cómo muchas veces dice la gente que el mundo huele a diablos? Sí, hermanos, ¿sabes en dónde huele a diablos? En los centros nocturnos, donde hay mujeres con poca ropa, ¿sí? Donde hay alcohol, donde hay vino, donde hay cigarros, donde hay droga. Todo eso juntado, combinado, huele a diablos, hermanos. Así que, hermanos, y es un olor que apesta, gloria al Señor. Y los cerdos también apestan. Así que el mejor lugar para los puercos, para los demonios eran los puercos. Y dijo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de puercos. Aquí, hermanos, se da idea, observen cómo siempre el demonio busca habitar un lugar. Es decir, ellos estaban con los endemoniados, con las dos personas, pero al salir estaban buscando a su vez unos cuerpos en donde estar. Así que el diablo, hermanos, no está en las sillas, no está en los muebles. Hermanos, a veces los diablos los llevamos nosotros. Hermanos, y si no están en nosotros, están en nuestros compañeros. Pero el diablo anda transmutando de cuerpo en cuerpo, en cuerpos vivientes. ¿Sí? Y observen, hermanos, cómo Jesucristo tuvo autoridad. Así que todavía los demonios le están pidiendo permiso a Cristo Jesús, que es Dios, que se vayan a los puercos. Entonces Jesucristo dice en el 32, y Él les dijo, id. Y ellos salieron, se fueron a aquel hato de puercos, y aquí todo el hato de puercos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Observen, hermanos, cómo es que Jesucristo tenía autoridad. Esta es la autoridad, la misma que Jesucristo le estaba dando a Pablo, a Pedro, hermanos, a los 12 apóstoles. Y aún, hermanos, a los ministros de nuestros días. Así que, hermanos, cuando alguien ora por ti, no es el ministro, no es el poder de Dios, no es el poder del ministro que está sanando tu cuerpo o está liberando, sino que es Dios en la vida del ministro, hermanos, para bendición tuya. Entonces, dice que Jesucristo les permitió, dice, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos, y aquí todo el hato de puercos se precipitó en el mar. En otra escritura dice que eran más de 2,000 puercos. Así que eso es una legión, una legión. Imagínate, hermanos, si así uno, buscando de Dios, teniendo comunión con el Señor, tiene a sus chamucos adentro, ¿qué será de aquellos que no le buscan?
aquellos que no tienen comunión con el Señor. Y los que le apacentaban huyeron, y viendo a la ciudad contaron todas las cosas y los que habían acontecido con los endemoniados. Y aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuese de sus contornos. ¿Sabes qué, hermanos? Todo el pueblo se quedó sin sus carnitas. ¿Sí? Sin sus carnitas. Y lo peor, hermanos, que después de haber visto, hermanos, el milagro que Cristo Jesús había hecho, haber liberado a esos dos demonios, todavía el pueblo de Galacia no le creyó. ¿Sabes qué pasó? Dice la Escritura que le rogaron que se fueran de sus dominios o de su entorno. En otras palabras, ellos prefirieron más a los puercos que la presencia de Jesucristo. Gloria al Señor. Qué cosa tan triste. Pero eso fue lo que pasó. Así que vemos entonces, ¿sí?, que cuando Jesucristo dotó a los apóstoles, los estaba capacitando y los estaba dando, hermanos, los medios de autoridad, de dominio y de control para tener autoridad sobre todos esos. Así que, hermanos, los ministros, hermanos, no valen por lo que tienen, por lo que son o por lo que hacen. Hermanos, un ministro se distingue por el grado, hermanos, de la presencia y de la comunión que tenga con Dios. Ese es un ministro. Y muchas veces, hermanos, se le puede despreciar, se le puede minimizar, pero hermanos, piensa que atrás de él está Dios. Piensa que atrás de él, hermanos, Dios es soberano. Y quizás, hermanos, no te guste como es, pero ¿sabes qué? Dios lo puso. Hermanos, y debemos de someternos a él. Hermanos, pero él también no debe de enseñorearse de las ovejitas. Él no debe, hermanos, de golpearlas y de hablarles fuerte. Hermanos, hay que saber también conocer los límites. Hay que respetar los espacios. Así que un ministro, hermanos, por muy sencillo, por muy feo, por muy talentoso, como sea, ha sido puesto por Dios. Dios lo puso, no se puso él, hermanos. Ahora, ¿cómo uno puede probar, cómo una oveja puede probar, hermanos, si ese ministro, si esa persona que está al frente es realmente de Dios o no lo es? ¿Sabes cómo, hermanos? Hermanos, por el grado de la comunión que tenga con el Señor. Hermanos, porque dice que las señales le van a seguir. Es decir, hermanos, Dios, cuando Él ora por los enfermos, sanan. ¿Sí? Cuando Él ora por trabajo y hay trabajo, es Dios, hermanos, en Él, orando. Así que, hermanos, un ministro, hermanos, se evidencia, hermanos, por el alta comunión que tenga con el Señor, por la respuesta que Dios ponga en Él, por las señales que Dios ponga en Él. Así que eso es lo que va a suceder. Bueno, entonces, hermanos, ya no me dio tiempo, solamente me dio tiempo de dar un solo punto, pero son 7, ¿sí? Dominio sobre 7 reinos. Nuevamente los voy a mencionar. Dominio sobre el primero que mencioné, dominio sobre el reino demoníaco, después dominio sobre las lenguas, después dominio sobre el reino animal, dominio sobre el reino químico posteriormente, después dominio sobre la enfermedad, la gente es sanada cuando un ministro ora, dominio sobre el espacio, ¿sí? Recordemos que Jesucristo fue levantado. Hermanos, los apóstoles le vieron cómo Él empezó a levantarse físicamente y le vieron ir al cielo, gloria al Señor. Y también dominio sobre el reino angélico o el dominio sobre el reino celestial. Eso lo vamos a ver posteriormente. Así que, bueno, hermano, estoy viendo aquí a Tere, estoy viendo a Amanda, estoy viendo a Lulú, estoy viendo a Lolita, a varios hermanos. Me es difícil a veces contarlos a todos, pero a Luis también, gloria al Señor, y bueno, a otros más. Hermanos, déjenme decirles que les amamos en Cristo y me da gusto, hermanos, que se hayan conectado. Les recuerdo también que se conecten el día domingo, después de las 11:30. Hemos estado estudiando
acerca de la escritura, propiamente de la escritura. Y bueno, hermanos, que tengan una muy buena noche y Dios les guarde, Dios les prospere y Dios les bendiga. Les amamos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.